discusiones que yo veo que están surgiendo. Ahora bien, yo les había dicho que en esta conferencia voy a abordar el siguiente temario. En un primer momento, los conceptos del programa analítico en los tres planos, la lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño, con los referentes teóricos que aplica la Secretaría de Educación Pública que pudieran dar claridad a estos procesos. Esto lo hago porque si no tenemos los referentes, es decir, si no hemos leído y estudiado a los teóricos en los cuales se sustenta toda la nueva escuela mexicana, no vamos a entender nada. Y vamos a hacer una libre interpretación de lo que se está presentando en los documentos oficiales. Y lo mismo sucede en el caso de la interdisciplinariedad, en el que estaré abordando los conceptos y las corrientes que se identifican en la nueva escuela mexicana para comprender qué es la interdisciplinariedad y cómo se aplica en el aula. Eso quiere decir que básicamente la primera parte de la conferencia aborda el programa analítico y la segunda parte aborda las corrientes que se trabajan en la interdisciplinariedad, pero todo es un hilo que se sigue, es decir, que comienza desde el programa analítico y que termina prácticamente en el plano didáctico. Comenzamos. Voy a ver ahora los términos que se confunden en el programa analítico. Para comenzar, voy a definir el problema que yo observo, ¿sí? Desde mi práctica, yo problematizo e identifico varias preguntas, identifico lo que los docentes me van diciendo sobre lo que entienden, lo que no entienden de la nueva escuela mexicana. Y ahí es a donde yo encuentro que de alguna manera la SEP emite, publica documentos que toman referentes, que tienen varios conceptos, que de alguna manera pueden citar a los autores o no, o pueden dar por sentado que todo el mundo ya conoce las ideas de estos autores. Cuando las personas hacen eso, se aplica la competencia lectora de la literacidad, es decir, lo que se entiende literalmente, lo que se comprende, se interpreta y se infiere desde los saberes, los conocimientos y las experiencias previas que tiene cada uno de los que están leyendo estos documentos que los van a aplicar posteriormente en el aula. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Pues que la gente produce una interpretación libre al hacerlo de manera literal, al leer el documento, tratando de entender lo que dice la Secretaría desde su propia experiencia. Cada quien emite diferentes interpretaciones, diferentes opiniones, y lo que yo he visto que ha surgido es realmente una torre de Babel, porque N cantidad de voces, de interpretaciones sobre términos y conceptos que la Secretaría maneja, sobre autores que da por hecho que todos conocemos y que ya hemos leído, pues resulta en una torre de Babel. No nos estamos entendiendo ya en lo que implican estos documentos, en los conceptos, en los fundamentos teóricos que hay detrás de ellos. A partir de esto surgen múltiples discusiones. Las últimas se han dado en el programa analítico, en el que se ha dicho que no se tiene que identificar problemas, que la SEP se equivocó, que son solamente temas, y a partir de eso es enseñar a preguntar a los estudiantes para hacerlos críticos, que eso es problematizar, que no se deben de poner problemas al inicio de un programa analítico. Y hay unas verdaderas discusiones que yo he visto que se han generado en los colectivos escolares, en las supervisiones, en todas partes se discute esto y no hay realmente un acuerdo sobre lo que es. Lo que yo digo es que falta un proceso de intertextualización. ¿Qué es la intertextualización? Pues es la capacidad de leer un texto escrito y de relacionar los conceptos, los términos y las ideas, ¿sí?, con los documentos que como referentes teóricos se ha elaborado ese documento. Todo documento ya cuenta con un bagaje cultural, con un marco referencial que permite comprenderlo. A veces se le cita, a veces no se le cita. A mí lo que me queda claro es que la nueva escuela mexicana está diseñada desde la pedagogía crítica y eso implica una jerga, un común denominador de múltiples conceptos que normalmente pues la gente no domina, no entiende y no conoce. Entonces, la intertextualización, esta capacidad, esta competencia en sí misma, implica detectar cuando uno lee el texto y ya conoce los referentes, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que se apega a esos referentes, o lo que se construye como una nueva idea con base en esos referentes, como una aportación. Esta capacidad de intertextualización es la que yo siento que ha faltado en la nueva escuela mexicana. ¿Por qué lo digo? Porque tanta confusión que yo identifico parte de no conocer a los referentes teóricos que de alguna manera la Secretaría de Educación Pública cita, pero también da por hecho que ya se conocen. ¿Cuáles son los referentes teóricos de la nueva escuela mexicana? El principal es Paulo Freire. De hecho, los libros de un maestro, de un libro para la maestra y el maestro sin recetas,
surge precisamente de uno que había hecho Paulo Freire. La idea, la conceptualización, surge de uno que había hecho Paulo Freire, que lo tienen en pantalla la carátula, ¿sí? Pero la pedagogía liberadora de Paulo Freire, con estos libros que tienen aquí enfrente, la pedagogía del oprimido, la pedagogía liberadora, la pedagogía de los sueños posibles, la pedagogía como práctica de libertad, etcétera, realmente es el fundamento principal de la nueva escuela mexicana. Y si queremos entender el programa analítico, tendríamos que entender al referente que implica Paulo Freire como tal. Entonces, si ustedes se fijan, en la nueva escuela mexicana surgen muchos conceptos que Paulo Freire acuñó, generó desde su pedagogía, desde su práctica en la alfabetización de adultos. Por ejemplo, la lectura de la realidad, la problematización, la situación-problema, el diálogo, la concientización o bien generar conciencia y la transformación de la realidad. Si ustedes observan la nueva escuela mexicana, estas palabras se encuentran constantemente repetidas en el plan de estudios 2022, en los avances de los programas sintéticos posteriormente, en los programas sintéticos actuales, en el libro o en los libros fase 3, 4, 5 y 6 de un libro sin recetas para el maestro y la maestra. Cuando no se conoce lo que estos términos significan, no podemos entonces realmente comprender la nueva escuela mexicana y cada quien la va a interpretar desde sus propios referentes, cuando el referente teórico es el de Paulo Freire. ¿Qué decía la pedagogía de la liberación de Paulo Freire? Pues busca un proceso de concientización sobre la realidad, que la gente se haga consciente de la realidad que enfrenta, en la que se encuentran personas oprimidas que sufren mucho, pero que no saben por qué sufren. Entonces, se genera un proceso en el que a partir de la lectura del mundo, decía en portugués Paulo Freire, que ya después este término se tradujo como la lectura de la realidad, a partir de esa lectura, es decir, de observar, de mirar el mundo, de identificar, de preguntarse mediante el diálogo, ¿sí? En círculos de estudios en los que hay educando, en una relación educando, educador, educador, educando, se analiza la vida cotidiana para detectar problemas que no se identifican como tales. La vida cotidiana está ahí, la gente la vive, trabaja, sufre, pero no es consciente de las causas de esa situación. Es a partir de que se problematiza, de que se cuestiona, de que se hacen preguntas, que uno es consciente de la existencia de esos problemas y con ello de que puede cambiarse esa situación, de que no necesita uno vivir y enfrentarlos diariamente sin poder modificarlos. Esta pedagogía prácticamente nos lleva a ver y a leer la realidad de los sujetos desde su contexto, desde lo que viven, desde lo que los rodea, pensando, reflexionando sobre el conocimiento que se necesita adquirir para actuar y con ello transformar esa realidad. Esta pedagogía se origina en la alfabetización de adultos. ¿Sí? Paulo Freire se va a las comunidades más pobres y ve que la gente, ¿sí?, necesita aprender a leer y a escribir, pero que para hacerlo prácticamente debe de enfrentar su mundo, aprender a leer el mundo y con ello aprender a leer y escribir su palabra. Es este proceso, ver la realidad desde el contexto, pensar y reflexionar, buscar el conocimiento que se necesita para luego actuar y transformar esa realidad, la base de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, que está inserta en la nueva escuela mexicana de cabo a rabo. Esta educación rechaza la educación bancaria. ¿Qué es la educación bancaria? Pues es el depósito y consumo de conocimientos en una persona, memoriza, se lo sabe, lo aprende, lo repite, lo reproduce y lo dice, sin que esta cantidad de conocimientos la lleven necesariamente a concentrarse en lo que ve, a aprender para modificar esa realidad que ven. Tomando en cuenta esto, la lectura del mundo, la lectura de la realidad, la lectura crítica de la realidad, son las tres maneras en que se maneja el concepto, surge precisamente de la idea que Paulo Freire tenía, que les pongo aquí en una fotografía de su libro, ¿sí?, que se llama La importancia de leer y el proceso de liberación. Esta es la apertura que Paulo Freire hace en un congreso brasileño de lectura realizado en 1981. Él lee y presenta este congreso y dice esta frase: la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. De ahí que la posterior lectura de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto ha de ser analizada por la lectura crítica. Implica la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto. Esto que ustedes ven aquí es el fundamento de la lectura de la realidad. Es decir, primero vamos a leer la realidad, vamos a ver qué nos dice la realidad, vamos a identificar la realidad.
Y esa lectura de la realidad es la que me va a permitir ponerle nombre y ponerle palabra, la palabra escrita a la realidad. También otro término que Pablo Freire utiliza mucho y que viene repetida y reiteradamente en la nueva escuela mexicana son las situaciones problemas, las situaciones problemáticas. Les pongo 2 párrafos de Pablo Freire ahí. Él decía que para generar una discusión sobre la realidad y con ello la escritura de la palabra, uno toma una imagen, por ejemplo, repitamos en este apéndice, en las líneas generales, con la palabra generadora favela. Él ponía una imagen de una favela, una colonia muy pobre de Brasil, y a partir de eso, ¿sí?, analizaban esa situación existencial. La situación de la vida es vivir en la favela. Situación problema se traduce como situación existencial, algo que tú vives en tu existencia, ¿sí? Y que es una fotografía que está frente a ti, que representa esa favela, esa colonia pobre, a donde hay problemas de habitación, de alimentación, de vestuario, de salud, de educación. Y se descubre que esa favela, esa realidad es una realidad problema que puede ser modificada. Y se visualiza la palabra favela para aprender a escribir la palabra, al mismo tiempo en que uno es consciente de lo que implica vivir en una favela. En otro párrafo él dice, basta ser hombre para realizarla, basta ser hombre para ser capaz de captar los datos de la realidad, basta ser capaz de saber, aun cuando sea un saber meramente vulgar. De ahí que no haya ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta. Sin embargo, el hombre no capta el dato de la realidad, el fenómeno, la situación problemática pura. En la captación del problema del fenómeno capta también sus nexos causales, con qué se relaciona, qué lo causa, qué efectos tiene. Aprende la causalidad. Esta pobreza está generada por estas condiciones. La captación será tanto más crítica cuando más profunda sea la aprehensión de la realidad, cuando más analicemos la realidad. Entonces, para Paulo Freire, ¿sí?, cuando uno lee la realidad, cuando uno la ve, ¿sí?, entonces puede realmente identificar, ¿sí?, esas situaciones problema, esas situaciones que se dan en una situación existencial. Eso conlleva a problematizar la realidad. Ese término que suena por ahí, que dicen problematizar, no es hablar de problemas. Paulo Freire decía textualmente lo siguiente: problematizar, sin embargo, no es esloganizar, no es generar un eslogan de vamos a hacer preguntas y ya. Dice, es ejercer un análisis crítico de la realidad problema. Al analizar la realidad se debe de cuestionar lo que se observa. Algo que no es un problema por su cotidianidad es visto como tal. Es decir, yo vivo cotidianamente una situación existencial, algo que es parte de mi vida, pero no soy consciente de los problemas que hay ahí. Para que yo sea consciente, se problematiza, se hacen preguntas que me hagan reflexionar, ¿sí? Problematizar es hacer un diálogo con la realidad, es preguntarle a la realidad de manera constante, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué lo origina? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Sí? Entonces, problematizar es hacer un diálogo con la realidad, ¿sí?, para encontrar la situación problema donde nadie la ve, aquello que lo causa y lo genera. Les pongo como ejemplo esta imagen, miren. En el primer documento del diseño creativo de la SEP, que fue retomado en el taller de formación docente de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, en ese momento les pusieron esta imagen, unos hombres con una pala. Si uno no conoce la historia de cómo se aplicó Freire en México, uno no va a saber que la pala fue la primera palabra generadora que se utilizó, por ejemplo, en los documentos del Instituto Nacional de Educación para Adultos para alfabetizar. ¿Y por qué la pala? Porque la pala es lo que cotidianamente se utiliza para trabajar tierras que están erosionadas, desérticas, que ya no dan las cosechas como antes. Y es a partir de la palabra pala que uno aprende a hacerse consciente de la erosión de la tierra, de la necesidad de cambiar ese proceso de desertificación, etcétera. Al mismo tiempo que se aprende la palabra, uno se hace consciente de esa realidad y la modifica. Por ejemplo, les pongo aquí 3 imágenes. Una mujer puede pensar que es normal que la golpeen. Su situación existencial, ¿sí?, es esa. Es normal que la golpeen. No se da cuenta que eso es algo que puede cambiar, que no es normal, ¿sí?, que su situación es un problema, no es normal. Una persona puede comer todo el día, tomarse sus cocas, sus tacos, sus tostadas, y pensar que es normal que todos estemos gorditos y que nos sintamos mal. Pero no es normal. ¿Sí? La situación existencial, lo que uno vive diariamente, es que come mucho y que todos estamos gorditos, y no tiene por qué ser así, se puede cambiar. Es normal también tirar la basura por todas partes, y no somos conscientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no somos conscientes? Pues que vemos que la gente tira basura y pensamos que es normal. Problematizar es encontrar el problema de la basura donde nadie lo ve.
es enfrentar la realidad, que se identifica como cotidiana, normal. Cuando esa realidad está frente a nosotros y nosotros la vivimos cotidianamente, no nos damos cuenta, ¿sí?, de que necesitamos necesariamente observar la realidad, cuestionarla, encontrando aquello que hace daño para modificarlo por nuestra acción. Esa es la lectura del mundo que nos rodea, esa es la lectura crítica de la realidad. Esto es leer la realidad, ¿sí? Es que a partir de la vida cotidiana nos hagamos preguntas y encontremos los problemas que se ven como normales. En esta pedagogía liberadora siempre existen dos contenidos a aprender de manera integrada. Es un manejo dual. Por un lado, leemos la realidad, leemos el mundo, nuestro contexto, lo analizamos para detectar los problemas, haciéndonos conscientes de estos problemas. La palabra hacerse consciente está repetida constantemente en la nueva escuela mexicana. No es solo detectar el problema, es hacerse consciente de ello, es hacerse consciente de que se puede cambiar, de que se puede transformar, ¿sí? Entonces, hay un contenido problemático que está en la realidad que nos tiene que llevar a transformarla. Esa es una primera parte del contenido del aprendizaje. La otra parte del contenido del aprendizaje es que se debería adquirir al mismo tiempo el contenido académico propiamente dicho. En el caso de la alfabetización de Paulo Freire, era aprender a leer y escribir la propia palabra que representaba la realidad que estaba frente a uno. Entonces, originalmente el diseño de la metodología alfabetizadora era esta que le presento aquí. Se observa la realidad circundante. Uno, como alfabetizador, como educador, llega a una comunidad y detecta las situaciones de la vida cotidiana, las situaciones de la existencia, ¿sí?, que no se detectan como problemas, pero que uno puede ver que son problemas. Por ejemplo, la erosión de la tierra, la cosecha escasa, la desnutrición. Uno puede ver que esos son problemas. No son cosas cotidianas que se acepten, son cosas que se problematizan, que se cuestionan en un diálogo con los educandos, ¿sí? Se problematiza la realidad para que a partir de eso detectemos situaciones problemáticas. Por ejemplo, si yo marqué en amarillo erosión de la tierra, eso es lo que yo detecto en una comunidad rural que la gente no nota, que la tierra ya está erosionada, que le han puesto mucho fertilizante, que trabajan de más porque no le regresan a la tierra lo que requiere. A partir de eso, Paulo Freire, en su proceso de alfabetización de adultos, decía que había que obtener un universo vocabular, una serie de palabras que representaran la realidad, que pudiéramos llevarlas como el inicio de una situación existencial que se va a presentar. Y a partir de esas palabras que pudiéramos generar el aprendizaje de sílabas. Esto, ¿sí?, es la contextualización del contenido académico. ¿Sí? Es decir, yo voy a contextualizar, mi contenido es que sepan a leer, aprender a leer y escribir, pero lo voy a hacer con palabras que representen las situaciones existenciales de la comunidad. Y yo retomo aquí, por ejemplo, para erosión de la tierra, pala. Después de eso, de ese universo de vocabulario, selecciono las palabras con las que puedo trabajar para alfabetizar. Por ejemplo, la palabra pala, come, ¿sí? Ahí ya empiezo con la contextualización y el codiseño. Voy a retomar las palabras de la comunidad. Y voy a crear una representación de situaciones existenciales o situaciones problemas, un dibujo, una fotografía, una imagen, que la presento frente a la gente. Y entonces la gente la analiza, la discute con las preguntas, les presento la palabra, con esa palabra generamos la discusión, con esa imagen generamos la discusión. Por ejemplo, yo voy a presentar para trabajar erosión con la palabra pala, hombres trabajando con una pala en una tierra yerma, seca. Este es el plano didáctico. Entonces, yo preparo mis fichas con palabras generadoras para que haya una descomposición fonética. Por ejemplo, de la palabra pala salen las sílabas la, le, lulú, papepipopú, que no se presentan en ese orden. Y además saco las palabras que se generan de la combinación, pelo, pila, lupe, la, palelo, lila, lule, ule. Todo eso surge de la combinación de las sílabas. Y entonces me voy con mis adultos, con mis compañeros a trabajar, les presento la lámina y empezamos a cuestionar lo que se observa en esa lámina. Y al cuestionarlo, presentamos la palabra, generamos la relación de las palabras y aprenden a leer y escribir al mismo tiempo que analizan la realidad. Les pongo como ejemplo algo que yo personalmente hice. Yo trabajé y viví muchos años en la Sierra Tarahumara y elaboré una cartilla de alfabetización para mujeres rarámuris. Yo veía que las mujeres vivían una situación de opresión de género, que vivían muy pobres, que las golpeaban, que las maltrataban, pero que ellas se desvivían por sus familias, por atender a sus hijos y a sus maridos. Y yo decía, ellas tienen que ser conscientes de la opresión de género y modificarla, y modificar al mismo tiempo la situación de la salud. Entonces identifiqué situaciones existenciales. Por ejemplo, no usaban guaraches ellas cuando sus maridos y sus hijos sí.
ellas andaban descalzas. O por ejemplo, y entonces la palabra generadora era acá, acá es guarache, de acá yo sacaba varias palabras, ¿sí? Kuki, Iku, Eka, etcétera, este en trauma, ¿no? Al analizar la palabra, al aprender la palabra guarache, al mezclar las sílabas, ellas iban haciendo consciente de la necesidad de hacer guaraches y de que ellas tenían derecho a usar guaraches. Otra palabra generadora fue ocoro. Las mujeres no van al doctor cuando ocora, las mujeres no van al doctor cuando les dolía el estómago, cuando les dolía algo. Ocora es dolor. Entonces trabajábamos con las familias, con esas las 5 vocales, ko, ki, ku, ke, ka, ra, ru, ru, re, ri, y mezclábamos palabras. El mensaje era, tú puedes ir al doctor, tienes derecho a ir al doctor, ¿sí? Y era algo que ellas podían cambiar. Posteriormente, en el contenido académico, pues, propiamente dicho, ellos y ellas hacían ejercicio, más bien ellas, porque la mayoría eran mujeres, eran las que no sabían leer y escribir, la mayoría de los hombres sí sabía, porque sí había ido a la escuela, a ellas las habían excluido, pero entonces hacían ejercicios a partir de una imagen, ellas se autodictaban y escribían curí, curó, carí, cuira, curí, era, urí, ¿sí? Y luego continuábamos con la siguiente palabra generadora, que era comea, comer, veíamos las palabras, generábamos palabras y la idea era hacernos la pregunta de qué alimentos nutritivos se podían comer en la casa. Aquí, como ven, hay dos contenidos. El contenido problemático, las palabras generadoras que llevan a hacerse consciente de una situación problema para modificarla. El contenido académico propiamente dicho, que era aprender a leer y escribir. Esto que ustedes ven aquí es lo que les pide el programa analítico, nada más que trasladado a niños, a niñas, ¿sí? Y al uso de un programa de estudios que es obligatorio y es nacional, pero que se va a aplicar en contextos con situaciones existenciales, con situaciones problema, que van a ser muy distintas porque cada escuela vive en un contexto muy diferente. Tomando en cuenta esto, entonces, un programa analítico les pide 3 pasos, ¿sí? El plano de lectura de la realidad, ¿sí? Que implica el análisis del contexto socioeducativo de las situaciones que se observan en la comunidad escuela y aula, desde las aportaciones de cada eje y campo formativo mediante un proceso de problematización. Ese plano de la lectura de la realidad es igual a lectura del mundo, analizarla, pensarla, identificar los problemas que se ven como cotidianos, pero que nadie ve, ¿sí? Y eso me va a llevar a hacer un diagnóstico socioeducativo de la escuela, a elegir los ejes articuladores que responden, así como palabras generadoras, estos ejes responden a modificar esa realidad cuando se trabajan en el aula, y voy a elegir las situaciones, problemas, de acuerdo a la fase, al grado, al campo formativo, a las asignaturas en secundaria, que voy a poder trabajar. Ahí estamos hablando de situaciones problema, no de proyectos, no de problemas, de situaciones problemas, que surgen del análisis de esa realidad. Luego voy al plano de la contextualización, retomo mis estrategias nacionales, ¿sí? Que son 7, y selecciono a partir de ese problema los ejes articuladores, el campo formativo en el cual yo puedo trabajar esa situación problema, con los contenidos y PDA del grado que puedo trabajar ese problema y los relaciono, ¿sí? Y luego voy al plano del codiseño. Voy a determinar si en mi contexto estos contenidos y PDA se ajustan a esa realidad o si necesito agregar otros o modificarlos. Y voy a diseñar contenidos que son ejes temáticos, temas generales, por ejemplo, la violencia contra los animales, y un proceso de desarrollo de aprendizaje que está diseñado por objetivos, sí, que se logran en un proceso con verbos: identifica, comprende, analiza. Ejemplo, identifica que los animales son seres vivos que no se maltratan. Una vez que yo hago el programa analítico, yo tengo varias situaciones existenciales a partir de las cuales yo problematicé en el colectivo docente entre varios o por fase, por grado, determinamos cuáles son las situaciones problema y hago la relación situación-problema, campo formativo, contenidos y PDA, que luego me van a llevar al plano didáctico a diseñar el proyecto o el ABP que responde. Fíjense cómo es Freire trasladado a la escuela. Si yo no entiendo los conceptos de Freire, no entiendo. Que sí estamos hablando de analizar la realidad de la escuela, de analizar la realidad de la comunidad, de analizar la realidad del mundo, de identificar situaciones problema, ¿sí? Que me llevan a contextualizarlos, es decir, a relacionar mis contenidos y PDAs con esa situación, problema, para generar entonces el proyecto en el plano didáctico. ¿Qué elementos configuran el plano de la realidad según el diseño creativo, ¿sí?, de un libro sin recetas fase 3? La lectura de la realidad, como ya lo dijimos, es el análisis del contexto socioeducativo, social y educativo en el que está la escuela. Esto te va a llevar a generar un diagnóstico socioeducativo, es decir, sí tienes que partir, y se los digo porque yo apliqué a Freire, yo sí lo hice y sí sé de lo que estoy hablando. Sí tienes que generar de inicio, yo tuve que ver cuáles eran los problemas que vivían las mujeres.
¿sí? ¿Qué problemas tenía? ¿Cómo podía yo meterme? Aquellas al mismo tiempo que aprenden a leer y escribir, modifican su realidad. Entonces, a partir de leer la realidad, de leer esa realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué realidad estamos hablando? De la realidad del docente. La realidad del docente que está en una escuela, de la docente, del directivo, del supervisor que está en una escuela, que primero va a analizar las condiciones académicas, personales, familiares de los estudiantes, docentes y directivos. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué hace eso? ¿Sí? Posteriormente va a analizar el plan de estudio, a conocerlo a fondo. ¿Para qué? Para poder contextualizarlo. Va a analizar los programas sintéticos que le corresponden a su fase de grado. Y luego de eso va a hacer el análisis del contexto social. Va a encontrar las situaciones problema que afectan a la comunidad, al país, al mundo, que las puede llevar a la escuela para ser transformadas por la acción de los estudiantes. Muchos dicen, no se puede transformar la realidad. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no es la realidad mundial, no vas a transformar la guerra de los narcos. Vas a transformar lo que tú puedes hacer a nivel individual y lo que a nivel de la comunidad de aula, de escuela y de la comunidad se puede hacer. Eso sí lo puedes transformar. Los niños sí pueden transformar las cosas, pero no los vas a poner a transformar los problemas del mundo, sino lo que ellos pueden hacer desde chiquitos, sí pueden hacer algo. Y tenemos que creer en la capacidad de que sí pueden hacerlo. Entonces, es a partir de esta realidad de las y de los docentes, ¿sí? Que vamos a poder hacer nuestro programa creativo. Vamos a hacer esa realidad, un proceso de análisis de la realidad, que nos lleve un diagnóstico de la escuela para detectar los problemas que podemos trabajar en el aula, en la escuela y en la comunidad para transformarlas por la acción docente. ¿Cómo entonces se puede, ¿sí?, analizar la realidad, ¿sí?, en un análisis socioeducativo de la escuela que parte de la realidad y la problematiza? Fíjense, es la realidad cotidiana, normal, se problematiza, se le hacen preguntas, se dialoga con ella. ¿Para qué? Para encontrar situaciones problema. Las metodologías no están puestas para que ustedes hagan el diagnóstico socioeducativo. Ustedes tienen que generarlo. Ustedes tienen que generar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. ¿Sí? ¿Cómo se genera? Fíjense bien. En la nueva escuela mexicana han retomado 3 espacios de incidencia, de intervención. Un primer espacio es el aula, otro es la escuela y otro es la comunidad. Para que se pueda llevar a cabo el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir del análisis de la realidad y su problematización, tenemos que en el aula conocer bien a los niños, conocerlos, quiénes son. Esto se hace a partir de encuestas, de entrevistas con ellos, para identificar su persona, cómo son en realidad, observando lo que saben, lo que no saben. Podemos aplicar exámenes, sí, iniciales, que nos permitan detectar cómo vienen con respecto al grado escolar anterior. Podemos también diseñar y aplicar un proyecto inicial diagnóstico que nos permita detectar cómo vienen para resolver los problemas de la vida cotidiana. En la escuela y en la comunidad definimos categorías de análisis, es decir, aspectos que nos permiten observar la realidad y registrarla. Porque a lo mejor no podemos salir y platicar con toda la gente, ¿sí? Sino que tenemos que establecer contactos, sesiones con los padres y con las madres, darles encuestas, a partir de las cuales nosotros, en categorías como datos personales, tipos de familia, condiciones de vivienda, salud, educación, trabajo, participación social en la comunidad, ¿sí?, o incluso preguntas relacionadas a los ejes articuladores, a los campos formativos, nos permitan, ¿sí?, nos permitan detectar los problemas, las situaciones existenciales que podemos llevar al aula y que se pueden transformar desde la escuela por la acción cotidiana de los niños, que trabajarán, incluso que pueden llevarlo con sus padres, ¿sí? También observando directamente lo que sucede en la comunidad, aplicando esas encuestas a todos los actores educativos para ubicar todos esos datos personales y problemas de la cotidianidad que no son conscientes, pero que podemos trabajarlos. Luego sistematizamos la observación y las encuestas con base en categorías de análisis que nos permite identificar los problemas iniciales. Y a partir de ello, ¿sí?, hacemos un diagnóstico de la comunidad territorio, es decir, el diagnóstico de la comunidad territorio es una descripción analítica de la situación existencial, cómo viven, cómo están, qué problemas tienen, qué problemas perciben como problemas, cuáles podemos llevar a la escuela, cuáles podemos modificar, y si no modificar, contribuir a su modificación por la conciencia. La idea es hacer conciencia de esa realidad de la que uno no es consciente. Entonces, cuando se problematiza la realidad desde la escuela, yo voy a encontrar problemas como estos. Una vez que yo hago mi diagnóstico socioeducativo, que le apliqué entrevistas y encuestas a los estudiantes, a los padres y a los madres de familia, que tengo categorías que voy a analizar en términos de la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, los ejes articuladores, los campos formativos, y yo tengo toda esa información que he hecho, ¿sí? Una vez que yo tengo toda la información, pues extraigo problemas que puedo llevar al aula. Sí tengo que detectar problemas que voy a llevar al aula, porque la idea sí es transformarlos con la conciencia, con el conocimiento.
Puedo tener problemas vinculados a la vida escolar y de aprendizaje, el acoso escolar, la falta de cuidado y mantenimiento de los bienes escolares, baños pintadas, basura tirada, suciedad, destrozos de los bienes inmuebles, baja comprensión lectora, baja resolución de problemas matemáticos, baja explicación del mundo natural y social desde la ciencia. Yo puedo tener esos como problemas de aula, pero también los problemas vinculados a la vida cotidiana de la comunidad local, nacional, mundial, la basura, la contaminación, el cambio climático, la desertificación, la violencia, la inseguridad, la drogadicción, la pobreza, la falta de buena alimentación, las enfermedades fácilmente prevenibles y curables. Les da mucha diarrea porque no se lavan las manos, porque no hierven el agua, tos, etcétera. O la falta de higiene, de suciedad, de agua potable, no la consumen tal cual del arroyo, se pudiera clorar para que no les dé diarrea. La falta de pensamiento crítico, no son capaces de darse en cuenta, siguen pensando desde un pensamiento mágico. Todos estos problemas yo los puedo trabajar en el aula en proyectos que al mismo tiempo que los hacen conscientes de la realidad, los llevan a aprender el contenido académico. Esa es la idea, es un aprendizaje dual. Cada problema deberá ser problematizado. Estos problemas que ya salen del proceso diagnóstico de conocimiento de la realidad, de lectura de la realidad, de su interpretación, de identificar en las situaciones existenciales las situaciones problemas, yo tengo que definir el problema. Tengo que encontrar la causa y efecto, los actores participantes, sus relaciones, sus posibilidades de relación. Por ejemplo, voy a problematizar la basura. Yo me voy a hacer preguntas. Ok, ya detecté que muchos tiran la basura, lo observé en toda la comunidad, hay basura por todas partes, hay basura en la escuela, los niños la tiran y les vale un pepino. Entonces, ¿en dónde se ve el problema? ¿Dónde lo veo? ¿En la escuela, en el aula, en la comunidad, en la gasolinería, en el arroyo? ¿Quién participa? ¿Quién la tira? Pues la tiran los adultos, los niños. ¿Por qué la gente tira la basura? Les voy a preguntar, ¿por qué tira la basura? ¿Por qué no la depositan en su lugar? ¿Por qué no hay botes? O sí había botes, pero se los robaron. La gente clasifica la basura. ¿Sabe que la basura se tiene que clasificar? ¿Qué pueden hacer los niños y las niñas desde la escuela para contribuir a que este problema no exista? Sí son problemas que se pueden hacer campañas para la basura, por ejemplo. Entonces definimos la situación problema, porque es una situación existencial. Todo el mundo tira la basura. Nadie la pone en su lugar. Les vale un pepino tirar la basura. Entonces definimos la situación problema. La gente tira la basura por doquier. Los niños y las niñas también en el aula, en la escuela y en la comunidad no hay botes de basura. Los que los ponen se los roban. La gente no ve importante clasificar la basura. No se identifica la relación entre la basura y los problemas de salud. Ahí yo ya definí la situación problema. Y entonces, ¿cómo voy a contextualizar y codiseñar eso? Me hago dos preguntas. ¿Con qué contenidos y PDA se relaciona la situación problema? ¿Y con qué contenidos se pueden utilizar para comprender, explicar y resolver la problemática encontrada? ¿Sí? Y defino el problema de la basura. Toda la gente la tira por doquier, no hay conciencia de la necesidad de clasificarla, tirarla y con ello del impacto ambiental. Entonces yo ya puedo tomar mi codiseño, contenido, clasificación de la basura. PDA comprende que la basura que tira sin reciclar afecta a la biodiversidad. Proyecto, campaña para evitar que las tortugas mueran por basura. ¿Y por qué las tortugas? Porque es un contenido sensible de una noticia, la tortuga que lloró por culpa de un popote y la acción mundial que generó, ¿sí? Porque todo popote que tires en la ciudad termina en las narices de una tortuga en el mar. Y esa relación los niños y las niñas no las ven. Hay que generarla. Entonces tengo el contenido, pérdida de biodiversidad, problemas de medioambientales en la comunidad de México y el mundo. Esto es de la fase 5, página 285. Y el PDA analiza y explica algunos problemas medioambientales de la comunidad de México y el mundo, sus causas, consecuencias en la salud ambiental. Y lo que vamos a generar, sí, es la conciencia para la transformación del problema. Tenemos que ver problema, conciencia, transformación del problema. Entonces, el enfrentamiento de la realidad problema, porque así es una realidad problema, es interdisciplinar. Para que podamos resolver el problema, varias disciplinas del conocimiento participan y se relacionan para comprenderla, explicarla, resolverla y transformarla. Generar, sí, es la conciencia para la transformación del problema. Tenemos que ver problema, conciencia, transformación del problema. Entonces, el enfrentamiento de la realidad problema, porque así es una realidad problema, es interdisciplinar. Para que podamos resolver el problema, varias disciplinas del conocimiento participan y se relacionan para comprenderla, explicarla, resolverla y transformarla. Y ahí entramos en el terreno de la interdisciplinariedad, los conceptos y las corrientes que se identifican desde la nueva escuela mexicana. Ahora les dejaron de tarea leer un libro sin recetas para la maestra y el maestro, la fase 4, todo lo que tiene que ver con interdisciplinariedad son aproximadamente 5 hojitas. Y dice ahí que la interdisciplinariedad de la nueva escuela mexicana designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina, la interdisciplinariedad, perdón, designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina de un mismo campo disciplinario en función de su lógica interna. En sentido amplio es por lo general utilizada como expresión genérica para referirse a todas las formas de vínculos que pueden establecerse entre disciplinas. En sentido estricto, designa interacciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos y sus procedimientos metodológicos. Y les aparece este cuadrito, fíjense bien. Y en este cuadrito, de una manera muy simplista, se dice que en México se había trabajado la interdisciplinariedad instrumental
pero ahora se busca la interdisciplinaridad conceptual que tiene búsqueda de sentido. Básicamente, este cuadrito que ven aquí, que está en la fase 4, ¿sí? En el libro de la fase 4 de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, tiene una lógica que se interpreta desde dos documentos que les dejo de tarea que lean. En este drive que está aquí, ¿ok? Que yo les voy a poner después en mi Facebook y también si se puede en el YouTube, con copia, ustedes van a poder descargar estos dos documentos. Estos dos documentos son de los documentos originales. Otra vez me voy a los referentes originales, desde los cuales se retomó el cuadrito que viene aquí. Este cuadrito, ahí lo dice, fuente Leonor Godfrey Hassin, ¿ok? Bueno, esa fuente es este que está acá, ¿ok? Y el otro es este, ¿sí? Estos dos documentos, léanlo, porque si no los leen, no van a entender la interdisciplinariedad de la nueva escuela mexicana. Hay otros varios documentos. El primer documento estaba en francés, lo traduje yo. No es que yo sepa francés, entiendo bastante la lectura en francés, sobre todo de educación y de pedagogía, ¿sí? Y me ayudé del Google para traducirlo. Entonces es una traducción libre, quiero que lo vean desde ahí, que puede ser mi mejor esfuerzo, porque el documento original está en francés, pero es la interdisciplinaridad en la educación primaria para procesos integradores de enseñanza-aprendizaje. Y el otro es interdisciplinaridad en educación, una síntesis de sus especificidades de actualización. Este documento, el segundo, toma en cuenta varias ideas del primero, pero no todas. Quiero que vean, porque el origen de las 11 fases del proyecto viene en el primer documento. Ahí está la fuente de ese documento. Bueno, ahora bien, en el primer documento y en el segundo, Lenor explica que él fue a un encuentro, a un congreso, y en ese congreso mundial se explicaron las posiciones de Francia, de Estados Unidos y de Brasil con respecto a la interdisciplinariedad. Y él encuentra que hay prácticamente tres corrientes en la interdisciplinariedad que abordan el problema. Una primera es una perspectiva filosófica o epistemológica, que es la francesa, que busca una síntesis conceptual, es decir, es una interdisciplinariedad académica, ve el objeto de conocimiento y busca explicar el objeto, el fenómeno, a partir de la interrelación de varias disciplinas. Y lo que se hace ahí es unificar el saber científico y reflexionar sobre los saberes disciplinarios en interacción para explicar un problema. Ahí es la búsqueda del sentido, del fenómeno, del evento. Esa es la postura francesa. Pero la postura norteamericana, ¿sí?, es una perspectiva instrumental. Son interacciones externas. El objeto se interrelaciona con otra serie de fenómenos que suceden alrededor, o de personas o sujetos, y genera problemas. A partir de eso se buscan las respuestas en operaciones a preguntas que la sociedad se hace sobre ese problema y se genera un proyecto que lo aborda de manera interdisciplinar. Es un saber en función del proyecto, ¿de acuerdo? Es un saber en función del proyecto. Entonces, aquí lo importante es que veamos que esa es la perspectiva de Estados Unidos. Y la perspectiva de Brasil es una perspectiva fenomenológica, consiste en la búsqueda de respuestas que un sujeto se hace desde su propia interacción con el fenómeno. Es una interdisciplinaridad introspectiva. El sujeto la genera desde dentro, a donde lo más importante es que el sujeto se explique a sí mismo, al mundo, es muy subjetiva. Desde esa perspectiva es que se generó el cuadrito este. Ese cuadrito nos lleva a identificar que él ubica en muchísimos libros que hay una interdisciplinaridad conceptual como búsqueda de sentido, que es la que se aplica en la interdisciplinaridad crítica y en la interdisciplinaridad disciplinaria, y la interdisciplinaridad instrumental. A ver, les voy a hacer una pregunta. De acuerdo a este cuadrito, y contéstenme en el Facebook o en el YouTube, la nueva escuela mexicana, ¿desde qué perspectiva está viendo, ¿sí?, la interdisciplinariedad? ¿Desde qué perspectiva está viendo la interdisciplinariedad? A ver, pongan las preguntas, pongan las respuestas que puedan. Desde la brasileña es fenomenológica, ¿sí? A ver, ¿qué perspectiva busca darle respuestas operativas a un problema? ¿Qué perspectiva busca darle respuestas operativas a un problema? ¿De dónde surgen los proyectos como tales? Dice Brasil. De la francesa, de la americana, de la filosófica. Miren, los proyectos son básicamente norteamericanos y buscan resolver problemas. ¿Sí? Buscan resolver problemas. Sí es cierto que desde la perspectiva brasileña se observa el fenómeno como tal, pero lo que se busca es resolverlo. Y eso es muy instrumental, ¿eh? Eso es muy instrumental. ¿De acuerdo? Eso es muy instrumental. Los proyectos buscan resolver problemas y es muy instrumental. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, ok, fíjense bien.
Voy a la que sigue. Tomando en cuenta esto, hay que tener en claro ciertos términos para definir la diferencia entre disciplinariedad, multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad en sentido amplio y ampliada, interdisciplinariedad en sentido estricto y la circundisciplinariedad. Yo hice este cuadrito y lo hago, sí tomando a Lenor, pero también tomando a Morin, porque el que más claro tiene el pensamiento alrededor de la interdisciplinariedad francesa, sí, es Morin, que sigue siendo la base, aunque la norteamericana hace su proceso de apropiación en los proyectos y en Brasil desde el trabajo de la fenomenología. La realidad es que el origen de la interdisciplinariedad tiene mucha lógica francesa. Entonces, al final voy a responder ciertas preguntas que están diciendo ahí. Fíjense bien, la disciplinariedad es el uso de una sola disciplina del conocimiento. Es un proceso de organización sistemática del conocimiento que se obtiene a partir de un concepto. Por ejemplo, la biología estudia la vida, las matemáticas, los números y sus operaciones. Entonces, es a partir de ahí que se organiza un proceso sistemático, ¿sí?, de clasificación y trabajo del conocimiento. La multidisciplinariedad es el uso de dos o más disciplinas para conocer, abordar un fenómeno, objeto y problema sin relación. Por ejemplo, el agua desde la física se observa de una manera distinta que el agua desde la química, que el agua desde la biología, que el agua desde la problemática social. Pero, digamos, un mismo tema se está viendo desde diferentes perspectivas. Eso es multidisciplinaridad. No hay relación, no hay relación. Cada uno lo ve desde diferentes perspectivas. ¿Ok? La pluridisciplinariedad es cuando se aborda el mismo tema desde disciplinas sin relación. Ejemplo, el niño del TDA lo atiende el médico en la medicina, el psicólogo en la terapia, el docente lo atiende en la escuela. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la pluridisciplinariedad, la intradisciplinariedad implica la relación interna entre disciplinas, por ejemplo, en matemáticas, la relación entre geometría, álgebra, aritmética, estadística, ¿ok? Esto es diferente de la interdisciplinariedad ampliada, que consiste en construir nuevas disciplinas a partir de la interacción de más de una. Por ejemplo, bioética, que es el estudio de la toma de decisiones que tienen que ver con la vida sobre la base de la ética, o la medicina legal, que estudia las normas para poder proceder como médico, o la medicina forense, que estudia, ¿sí?, a los muertos, que ya prácticamente pues, no tienen nada que curarse, pero sin embargo utilizan los fundamentos de la medicina. Entonces, esa es la ampliada. Y la interdisciplinariedad, en un sentido estricto, implica la relación entre varias disciplinas en interacción para conocer y explicar un fenómeno, o bien para resolver un problema. Ejemplo, el problema de la propagación del COVID se resuelve desde la epidemiología, es decir, cómo se contagia, cuántas personas se contagian, se usa la estadística, se analiza, ¿sí?, los comportamientos sociales, se diseñan las vacunas para enfrentar el bicho y desde la microbiología se estudia el bicho como tal, ¿sí? La circundisciplinariedad, que es un aporte de Lenoir, es el uso de las disciplinas por parte de un sujeto desde su propia experiencia y subjetividad. Entonces, tenemos que tener estos conceptos claros, ¿de acuerdo? El último es la transdisciplinariedad. En el documento de Lenoir, en los dos documentos que les presenté, no aborda el concepto de una manera muy clara. Él mismo no lo tiene claro. Déjenme decirle que este es un término acuñado por Jean Piaget en el Seminario Internacional de la Pluridisciplinariedad en las Universidades, ¿sí? Y que fue trabajado en el Centro de Investigación para la Innovación y la Enseñanza, ¿de acuerdo? Aquí lo que se buscaba era generar un sistema total que no tuviera fronteras entre disciplinas, ¿sí? Y la unidad de referencia es el sistema. O sea, Piaget decía, debemos aprender a ver el objeto sin fronteras entre las disciplinas, como tal. Estudiemos el objeto como tal. Lancémonos sin clasificarlo desde una perspectiva disciplinar, ¿sí? Yo les puedo decir que actualmente existen tres nociones de transdisciplinariedad. Una que aporta Edgar Morin, en la que el concepto creado en una disciplina se traslada a otro. Ejemplo, ¿sí? La metamorfosis de la biología pasa a la filosofía y luego a la antropología. Es decir, en la biología, pues es que en la adaptación, una lagartija cambia a verde cuando hay muchos árboles verdes y a café cuando está todo seco para sobrevivir. Cuando pasa a la filosofía, pues es símbolo del renacer y es la metamorfosis de una persona que cambia y renace. Y en la antropología, ¿sí?, muchos pueblos se metamorfosean en ciertas fiestas que llevan a cabo, ¿sí? Entonces, otra perspectiva de la transdisciplinaridad es que el objeto se observa como lo que es en la realidad y aporta a cada disciplina del conocimiento, ¿sí?, lo que es, digo, aporta a cada disciplina del conocimiento lo que es, y todas las disciplinas construyen las observación y explicación. Esa es la explicación de Piaget. Por ejemplo, una mujer es un concepto único como tal que atraviesa la biología, la sociedad, la antropología, la cultura, etc. Otro concepto de transdisciplinaridad es el objeto visto por su trayectoria de construcción, creación y evolución y cruza varias disciplinas. Este es de Bazarat, por ejemplo. Un árbol inició por ser un proceso físico, pero continúa por uno químico, continúa por uno biológico, por uno social y uno cultural. Y actualmente esa trayectoria se observa en el árbol todo al mismo tiempo. Esa es la transdisciplinaridad descrita desde Bazarat, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tipos de interdisciplinaridad existen actualmente? Según Lenoir, ¿sí?, en los documentos que les presenté A y B, existen estos.
Y en la nueva escuela mexicana se retomo lo que dice Lenoir y retomo lo que dice la nueva escuela mexicana. Fíjense bien. Según Lenoir, existe la interdisciplinariedad científica. Su finalidad es la producción de nuevos saberes y dar respuesta a las necesidades de la sociedad mediante vínculos entre las ramas de la ciencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en claro es que la interdisciplinaridad científica produce nuevos saberes y da respuesta a las necesidades de la sociedad mediante los vínculos entre las ramas de la ciencia. Jerarquiza y organiza el conocimiento de tal manera en que puedan dar explicación a los fenómenos y se pueda comprender. Genera discursos explicativos de fenómenos. ¿Sí? En la nueva escuela mexicana, ¿sí?, se va a partir de la ecología de los saberes. ¿Qué es la ecología de los saberes? Un concepto acuñado por Boaventura dos Sousa Santos que dice que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos excluidos, los pobres, las mujeres, las personas con discapacidad, tienen saberes propios y estos tienen que ser retomados en la nueva escuela mexicana e incluidos en la nueva escuela mexicana. Y que se reconoce entonces estos saberes de los silenciados y oprimidos en los campos formativos. La interdisciplinaridad está especificada desde esa manera, desde una interdisciplinaridad científica que considera los saberes de los pueblos excluidos. También está la interdisciplinariedad escolar. Esta interdisciplinariedad es cuando se difunde el saber científico a partir de formar a los niños, a las niñas, instalando las condiciones que les permitan generar procesos integradores. Integradores es que ellos integren el conocimiento de varias disciplinas en una solución, en una aportación, en una construcción de un fenómeno, de un objeto, que se apropien de saberes mediante productos cognitivos, ¿sí?, ajustando sus saberes escolares, los saberes escolares a la edad del currículo de los niños. Es un proceso pedagógico en el que en la nueva escuela mexicana es el proceso pedagógico del plan y programa de estudios de la nueva escuela mexicana que se plasma en los proyectos y en el ABP. La interdisciplinaridad práctica es aquella que surge a partir de la experiencia del sujeto, que articula los saberes de las distintas disciplinas para comprender, explicar y resolver lo que enfrenta, ¿sí? Es, por ejemplo, la que va uno y aplica en el súper, solito uno pues usa los números, las sumas, las restas, la nutrición para elegir los productos. Esa es la interdisciplinaridad práctica, ¿sí?, que también retoma la UNEM al solucionar los problemas desde los saberes y la comunidad y a partir de los ejes articuladores. Y la interdisciplinaridad profesional integra los saberes teórico-prácticos que permiten llevar a cabo una función y un desempeño de una labor profesional y técnica, que también se incluye en la nueva escuela mexicana, desde los docentes, porque lo van a hacer, pero también se busca que los niños y las niñas, al incorporar los saberes de la comunidad, al incorporar los saberes de profesionistas, estén trabajando ya con una interdisciplinariedad profesional. ¿Cómo se sabe que lo que diseña y aplica en el aula realmente es interdisciplinar y cumple interdisciplinar? Lenoir menciona estos principios. Él dice, no existe la interdisciplinaridad sin disciplinas. Es decir, tenemos que estar conscientes que los campos formativos están formados a su vez por disciplinas, ¿sí? La interdisciplinaridad no es pluridisciplinariedad, no es multidisciplinariedad. Lo tenemos que tener claro, ¿sí? No, lo tenemos que tener clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante tener claro que la interdisciplinaridad no va a ser pluridisciplinaridad ni multidisciplinaridad, porque, es decir, no se van a trabajar las disciplinas por separado viendo un objeto de conocimiento donde nunca se unen. No, no se trata de agregar parches, no se trata de que en un proyecto matemáticas haga una cosa, historia haga otra, aunque se pudiera hacer así, por lo menos para empezar, pero no es lo que se busca. Lo que se busca es la interacción de las disciplinas para resolver las situaciones, problemas que llevamos al aula. La interdisciplinariedad debe de ser relacional. Se deben de relacionar las disciplinas entre sí en la observación del objeto que quieren explicar, en la resolución del problema que quieren resolver. La interdisciplinar es medio, no es fin. No se trata de que ahora ustedes peleen por la interdisciplinar, porque no es eso, ¿eh? La nueva escuela mexicana no busca la interdisciplinaridad como fin, lo busca como medio. A veces me dicen, es que ¿dónde quedó la interdisciplinaridad en este trabajo? Y se angustian. No, no es fin, es medio para resolver la situación problema, para enfrentar la situación existencial, para ser conscientes a los niños y a las niñas de lo que tienen que hacer para transformar un problema, ¿sí? ¿Ok? Y la interdisciplinariedad siempre va a generar tensión entre las disciplinas. Por ejemplo, tú llevas un proyecto, en secundaria es típico, y entonces en historia pelea por historia, y el de geografía por geografía, y el de civismo por civismo, y no se ponen de acuerdo, porque cada uno quiere que aprendan lo suyo. Y aquí estas tensiones tienen que negociarse, y la mejor forma de negociación es que se trabaje sobre la realidad. Y si en la realidad nada más incluyen dos disciplinas, la otra disciplina puede trabajar otra cosa. Déjenla libre. No sometan, porque la interdisciplinariedad no es fin, es medio. ¿Sí? ¿Cómo se aplica entonces la interdisciplinariedad en la nueva escuela mexicana? ¿Sí? A partir de un modelo integrador. ¿Qué es un modelo integrador? Fíjense bien. Integrador no es igual a interdisciplinar. Ojo, una parte del modelo integrador es la interdisciplinariedad. Integrador
No quiere decir que integremos todos los campos formativos y los ejes. No, un modelo integrador vincula, relaciona y genera interacciones entre estos elementos, entre los saberes intuitivos, populares, locales y los conocimientos científicos de varias disciplinas, ¿sí? Y por eso se generan los campos formativos. Entre las necesidades del aula, la escuela y la comunidad, con los ejes articuladores y los derechos humanos. Entre la comunidad, territorio y el currículo escolar, entre lo afectivo, lo cognitivo, lo motriz, lo social, lo cultural, los contenidos y los PDAs, entre la razón, la mano y el corazón, dice el Noir. ¿De acuerdo? Él dice que la mejor propuesta para trabajar la interdisciplinariedad es la que trabaja la propuesta francesa, que le busca dar sentido y explicación a los fenómenos, la propuesta norteamericana, que resuelve los problemas, y la propuesta brasileña, que trata de ver los fenómenos que se dan desde el sujeto, cómo lo siente y cómo lo observa. La interdisciplinariedad nos va a llevar entonces a observar que en tanto los ejes articuladores como los campos formativos ya son interdisciplinares en sí mismos. Eso lo tenemos que tener en claro. Ya son interdisciplinares. Los ejes articuladores surgen de identificar un problema, por ejemplo, la desigualdad de género. Si hay desigualdad entre los hombres y las mujeres, esa desigualdad se enfrenta al desarrollar el eje de igualdad de género. Todos vamos a desarrollar la capacidad para vivir en igualdad de derechos y en equidad en las condiciones, hombres y mujeres. Y para eso, ¿sí? Pues yo voy a observar la igualdad de género a nivel de la historia, a nivel de las matemáticas, cuántas mujeres son violentadas, asesinadas en los feminicidios, a nivel de los saberes y el pensamiento científico, cómo se explica el cuerpo humano. O sea, vamos a ver la igualdad de género, ¿sí? En varios campos formativos. Ojo, los ejes articuladores no son transversales. No se obliga a trabajar los ejes siempre, sino que dependiendo de la situación existencial, elegimos aquel eje que responda al problema. Si yo veo desigualdad de género, trabajo igualdad de género. Si yo veo que la gente le da mucha diarrea porque no se lava las manos y no recoge la basura, entonces trabajo vida saludable, ¿sí? Los ejes articuladores son líneas pedagógicas, dan línea de lo que se puede trabajar para responder a un problema, ¿sí? Los ejes articuladores son capacidades, dice el plan, y los programas de estudio expresan estas capacidades humanas a partir de 7 ejes articuladores incorporados en el currículo, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de las ciudadanas y ciudadanas de una sociedad democrática, desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana, página 92 del acuerdo, ¿sí? Ahora, los campos formativos, fíjense bien, es importante entender que ya son interdisciplinares en sí mismos, ya están relacionados entre varias disciplinas. No, no es correcto decir que para poder trabajar la interdisciplinaridad trabajamos un campo formativo con otro campo formativo y otro campo formativo, porque aquí ya lo dice. La premisa estructural del plan y programa de estudios es que la realidad no es la totalidad universal común para todo el mundo y tampoco se puede describir esa realidad totalizante desde un campo universal de conocimientos que le dé sentido. Estructurar el currículo a través de los campos que permitan la integración del conocimiento y por lo tanto una visión más compleja de la realidad posibilita considerar distintos ámbitos de la vida no reductibles a uno o reductibles entre sí, lo que permite ampliar el acceso a diversos ámbitos de sentido y el enriquecimiento del mundo mediante diversas verdades epistémicas. Y luego, lo más importante, un campo formativo no es la suma de los contenidos que lo conforman, ¿sí? Y desde ahí darle sentido a la realidad, es decir, primero veo los conocimientos y luego busco cómo se aplica eso en la realidad. No, es al revés. Es en una realidad que yo observo, identifico los conocimientos que requiero para poder enfrentarla, entenderla, comprenderla, explicarla. Y esa es la interdisciplinariedad que tiene cada campo. Cada campo formativo se origina a partir de una perspectiva de observación de la realidad que encuentra cómo explicarla en varias disciplinas que lo conforman. ¿Cómo se aplica entonces la interdisciplinariedad en el plano didáctico? Al observar la realidad, problematizarla, se determinan situaciones problema que servirán de base para generar los proyectos YABP y otras situaciones didácticas. La situación problema se relaciona con un campo formativo principal y un eje articulador que permite seleccionar los contenidos de una fase y de un grado, ¿sí? ¿Puedo elegir contenidos y GDA de otros campos formativos? Sí, sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. Pero, ¿sí?
Recuerden que van a evaluar por campo formativo, ya se los dijeron, y que van a tener que tener evidencias por campo formativo. Mientras más campos formativos metan en un proyecto, más difícil será que evalúen el campo formativo al cual está adjudicado. Por eso los libros de texto en la primaria están diseñados los proyectos por campo formativo, porque las evidencias que surgen de ese proyecto se ligan a la evaluación de un campo formativo como tal. ¿Sí? A partir de esto, de tener clara la situación problema, es entonces con sus contenidos con sus contenidos y sus PDA que respondan, es entonces que se diseña un proyecto comunitario, una BP, un caso, un juego, una dinámica. Y es entonces que se diseña la secuencia de actividades con las fases, ¿sí? Que están determinadas por la nueva escuela mexicana o pueden ser otras más sencillas, y se estipulan los comportamientos y productos que permitirán evaluar el logro y los contenidos y PDA de los campos formativos correspondientes. ABP es aprendizaje basado en problemas, ¿de acuerdo? Ahora, de la situación problema que surge de un proceso de análisis de la realidad al problematizar en preguntas que observan, encuestan, registran y con ello, es con ello que se puede contextualizar, fíjense bien, ese es el procedimiento, ¿sí? Hay un análisis de la realidad que me lleva a detectar situaciones existenciales a partir de las cuales, de la vida cotidiana, detecto situaciones, problemas que llevo en el aula. Ejemplo, a ver, yo detecto que en la comunidad discriminan a los pueblos originarios, ¿sí? Lo voy a trabajar en qué campo corresponde esto a ética, naturaleza y sociedad. Y al problematizar, encuentro causa, consecuencia. Existe discriminación a los pueblos originarios de la comunidad por parte de los pobladores, las infancias los ven feos, reproducen lo que oyen, ven y hacen los adultos en su casa, todos y ellos usan lenguaje discriminatorio, no identifican que los indígenas tienen derechos y por lo tanto deben de ser respetados como personas que hablan una lengua propia, que viven y visten de manera distinta y que tienen un valor histórico como tal. Eso es problematizar, encontrar la causa, el efecto de aquella situación existencial que se observa en la cotidianidad y que no se ve como tal. ¿Sí? Entonces, aquí les pongo como ejemplo, ya retomé un contenido para preescolar, uno para cuarto de primaria, ¿sí? Y ese contenido de preescolar es para tercero de preescolar y un contenido para primaria. Para preescolar, por ejemplo, los derechos de las niñas como base para el bienestar integral del establecimiento de acuerdos que favorecen la convivencia pacífica. Explica en su lengua materna y con otros lenguajes lo que entiende cada uno de los derechos de las niñas y de las niñas y escucha sus opiniones. Y en cuarto de primaria, la vida cotidiana antes de la primera invasión europea en México, del México colonial, y los grupos sociales que incidieron en la historia de la comunidad, entidad del país, para reconocer sus aportes en lo social, cultural y económico. Y luego, indaga en diversas fuentes bibliográficas, hemerográficas o digitales sobre el México de la colonia, cómo era la vida cotidiana, qué eran las castas que tuvieron que ver, en qué trabajaban, cómo educaban a sus hijos o sus hijas, qué papel tuvo la religión en la vida de los pueblos. Puedo retomar contenidos y PDA de lenguajes para trabajarlo. A partir de esto, por ejemplo, también lo puedo trabajar ese proceso de la discriminación de los pueblos originarios en segundo secundaria. Puedo ver el contenido de español, los géneros periodísticos y sus recursos para comunicar sucesos significativos, familiares, escolares, comunitarios y sociales. Como PDA, investigo un evento familiar, escolar, comunitario significativo de la memoria colectiva para comunicarlos, utilizando las características de los géneros periodísticos, de la historia, la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación. Un PDA reflexiona las implicaciones sociales del sistema de castas que se estableció en la sociedad no hispana. En la formación cívica y ética, grupos sociales y culturales y conformación de las entidades juveniles. Y el PDA argumenta sobre el derecho a pertenecer a una cultura, a un grupo social, económico, ideológico, sexual o de género, entre otros, para exigir el respeto. A partir de esto, diseño el proyecto. Les pongo aquí los tres. Es la misma situación problemática, pero llevada con diferentes situaciones didácticas, con diferentes proyectos al aula. Por ejemplo, preescolar, yo lo puedo trabajar, ¿sí? Yo lo puedo trabajar como el, el problema de una niña. Este es un video de YouTube, también está el cuento que lo pueden bajar de Conapred, ese cuento que se llama El secreto de Cristina, está en los cuentos de Equipatla, y ahí es la historia de una niña que emigra de su comunidad indígena donde hablan una lengua indígena y cómo cuando ella llega a la ciudad le da vergüenza hablar su lengua, extraña sus libros en su lengua indígena
y tiene miedo de hablarlo porque tiene miedo de lo que le van a decir. ¿De acuerdo? Entonces, en primaria, yo puedo partir de analizar el cuadro de las escenas del mestizaje del Museo Nacional del Virreinato y compararla con una foto actual de una mujer indígena. Al lado ustedes van a ver todas las castas, abajo del cuadro están las castas, ¿sí? Y a partir de eso, de las castas, entonces lo que van a hacer es que identifiquen la actualidad. El problema es la discriminación que continúa y que se origina con las castas. Y en la secundaria voy a analizar una noticia de una discoteca que no dejan entrar a la gente de tez morena o que no va bien vestida, ¿de acuerdo? O que no va bien vestida, ¿sí? El problema ahí es la discriminación de las personas por su aspecto, con una violación a los derechos humanos, porque existe una historia que explica esa discriminación, que no la modifica, pero que es necesario cambiarla, ¿sí? Y aquí ya tenemos cómo en el campo formativo de ética y naturaleza y sociedad se aborda un aprendizaje basado en problemas, en una relación interdisciplinar desde el producto. Para poder hacer las relaciones interdisciplinares generamos el producto. El producto del proyecto o de la resolución del problema tiene que estar clarísimo, porque eso es lo que nos va a dar la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad, en el caso de Paulo Freire, está dada por el problema, ¿sí?, que observas y la acción transformadora que se observa en el proyecto que vas a dar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en preescolar presentamos la historia de Cristina, lo problematizamos, de qué se trató la historia de Cristina, qué hacía Cristina, por qué no quería hablar en su lengua, cómo inició el problema, organizamos la experiencia en un friso, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, vivimos la experiencia, conocemos otros pueblos indígenas, llevamos imágenes, coloreamos niños de diversos pueblos con sus trajes, escuchamos cómo se oyen sus lenguas, vemos el video de los derechos humanos de los niños y dibujamos y escribimos cómo Cristina puede resolver el problema y cómo lo podemos ayudar nosotros y se presenta en el aula. En la primaria vemos el cuadro del autor, es un cuadro original de un autor de la Nueva España, hacemos las preguntas, identificamos la experiencia, lo planificamos en un friso, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, analizamos la pintura, fíjense, ahí ya estoy trabajando arte, metí lenguajes, arriba no lo mencioné, pero lo metí ahí, ¿sí? Analizamos la pintura, la contextualización, fecha, autor, que la hizo, que representa la historia, observamos los detalles, el vestido de los ricos, de los pobres, de las castas, ¿sí? Hacemos las listas de castas a partir del gráfico, buscamos la información histórica sobre el origen de las castas, la población de la colonia en libros de textos de internet, hacemos un esquema conceptual de las castas, una lectura y mapa conceptual de los derechos humanos, una discusión en equipo sobre cómo respetar los derechos humanos y cómo evitar la discriminación actual en castas actuales, y lo vamos a plasmar en una nueva pintura elaborando un cartel. En el caso, por ejemplo, aquí es resolver el problema a partir de una modificación de la actitud. En el caso de secundaria y telesecundaria, presentamos y recolectamos, vamos a leer la noticia, la vamos a discutir, la vamos a problematizar por qué sucede, cuándo comenzó, cuál es el problema, lo vamos a limitar, lo vamos a formular, etcétera. Vamos a organizar la experiencia, siempre es bueno poner un friso es una agenda en el pizarrón con columnas, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cuándo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, da claridad, ayuda a desarrollar la metacognición y el funcionamiento ejecutivo. Entonces, y se puede hacer en todos los grados, en todas las metodologías, sea proyectos o comunitarios o de aprendizaje de servicio o de aprendizaje basado en problemas. En historia se va a buscar la información sobre castas, su origen en distintas fuentes, como las explican en Europa y en México, para hacer un cuadro comparativo de ediciones encontradas. Y lo que se va a hacer es un insumo al artículo de opinión, porque en español lo que va a hacer es la lectura de la noticia, el diálogo de la noticia, pero se va a buscar hacer un artículo periodístico de opinión que debe retomar los insumos de historia y de formación cívica y ética. En formación cívica y ética se identifican los derechos humanos y cómo se puede trabajar, cómo se puede difundir a la CONAPRED para que este tipo de violaciones sean denunciadas ahí. Y finalmente en español se hace la editorial, porque estamos viendo textos, estamos viendo los textos periodísticos que tienen que ver con la opinión, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, cada uno va a hacer su opinión, la va a presentar en la hora que tengamos de integración curricular, porque debe recibir los insumos en las otras dos materias,
para dar su opinión. Es decir, lo que articula la interdisciplinariedad es el artículo de opinión, ¿sí? Que va a hacer cada estudiante tomando como base la historia y los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se busca cuando se problematiza la realidad, se contextualiza y se enfrenta con un modelo integrador que integra, ¿sí? La comunidad, los problemas, los estudiantes, sus proyectos, sus actividades? ¿Qué busca? Para empezar, generar la motivación por parte de los niños y las niñas. Porque cuando tú pones situaciones interesantes, ellos van a tener ganas de trabajar. Y ahí estamos en un proceso de integración de lo afectivo. Les tiene que gustar lo que van a hacer. Van a aprender a ser críticos al cuestionar la realidad.